Muy bien, estamos, como habíamos señalado, con el doctor Oscar Ugarte, le damos la bienvenida, hubiéramos querido que usted tenga un comienzo de gestión diferente, pero le ha tocado una situación polémica, complicada, tanto así que ha generado incluso ya la salida no solamente de la ministra Massetti, que aparentemente por razones distintas, ellos han mencionado el maltrato que recibió en el Congreso. Sin embargo, después se ha sabido que los ministros, efectivamente, los viceministros fueron parte también de esta vacunación, y la canciller ha confesado que se vacunó también en secreto en una primera dosis por las razones que ha señalado y tuvo que salir del gabinete. ¿Cómo enfrentar una situación así, doctor Ugarte? Bueno, era inesperada, pero como corrían versiones entre sábado y domingo, yo me enteré de estas versiones, de que habría personal de la alta dirección del Ministerio de Salud que habría recibido vacunas. Lo primero que hice ayer en la mañana fue conversar con el doctor Luis Suárez, viceministro de Salud Pública, y el doctor Víctor Bocángel, viceministro de Prestaciones, y ellos dijeron que sí, que efectivamente esto se había producido y que había un grupo de funcionarios del ministerio que también habían recibido la vacuna, ante lo cual les dije que, bueno, lamentablemente eso impedía que continuasen, e inmediatamente les acepté la renuncia, pero como la información no es precisa de quiénes sí, quiénes no o cuántas, la decisión fue formar una comisión de investigación que la va a presidir el exministro de Salud, Fernando Carbone, Sí. que es una persona altamente calificada, con mucha ética en su desempeño, pero además estamos invitando a 3 colegios profesionales, es decir, instancias de fuera del ministerio que puedan dar fe que todo lo que se va a investigar y decir sumariamente es cierto. Entonces hemos invitado al Colegio Médico, ya el doctor Miguel Palacios aceptó que el Colegio Médico va a estar presente, igual el Colegio de Enfermeras, con la doctora Liliana La Rosa, y al Colegio Químico Farmacéutico. Entonces, la resolución, porque esa es una resolución ministerial, va a salir hoy día publicada, y por lo tanto ya empieza a funcionar, y espero que para inicios de la próxima semana ya tengamos información clara a todo nivel, ¿no? Sí, adelante, Fernando. Sí, doctor Ugarte, por lo que lo escucho, entonces usted está comprometiéndose a que la próxima semana, es decir, dentro de 8 días, sí, tengamos un informe no oficial elaborado bajo la autoridad de los 3 colegios profesionales que ha mencionado usted. Presididos por el Ministerio de Salud. En realidad el plazo es 10 días, por eso digo la próxima semana, pero es perentorio, ¿no es cierto? Porque esa información nos la tiene que proveer la Universidad Cayetano Heredia en principio, porque ellos son los que han recibido, y eso debe quedar muy claro. Este es un lote de vacunas que no es parte de la investigación, es un lote aparte, que es una donación, y que ha sido manejado pues con algún criterio más bien de libre albedrío, y no bajo normas que debieron haberse hecho, porque si hay prioridades de vacunación en el país, como ha sido definido por el Ministerio de Salud, con este lote se hubiese iniciado esas prioridades, pero obviamente ha habido otros criterios, que es lo que hay que determinar, tanto de cantidad de dosis como quienes se aplicaron, y para eso tomar las Pero ministro, las disculpe, normas. había un impedimento de carácter legal. Acabamos de escuchar al doctor Elmer Huerta hace unos minutos, y él nos habla justamente de este lote, pero que estas vacunas, ¿no?, este proyecto de vacuna, estaban destinados a investigación, no tenían el registro sanitario respectivo, por lo tanto no se podían aplicar a personas privilegiadas, como ha ocurrido y como hemos conocido el día de ayer. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud? El doctor Huerta nos ha dicho claramente, debieron decir no se pueden aplicar, no hay registro, son para temas experimentales. ¿Qué nos puede decir sobre esto que es, creo yo, ministro, grave? Tiene mucha razón el doctor Elmer Huerta, porque toda vacuna o medicamento que se pueda utilizar en el país, aún como donación, tiene que tener un registro. Para eso es justamente el articulado que está en la ley de medicamentos, claro, desde el año 2009, que autoriza que en situaciones de emergencia se puedan usar.
pero en ese momento todavía no se había dado la autorización de emergencia, Exacto. ¿no? Esta se ha dado con posterioridad. Entonces tienen la razón. Ahora, el Instituto Nacional de Salud está al margen. Yo he hablado con el jefe del instituto, el doctor César Cabeza. Yo no conocía nada, nadie del Instituto de Salud ha estado implicado. Lo que ellos, su función es supervisar que la parte de investigación se cumpla. Esto que se ha manejado por fuera no es responsabilidad de ellos, y eso es lo que la comisión determinará, ¿no? ¿De los encargados de los equipos de investigación, habla usted? Ahí está la decir, responsabilidad. quienes han recibido la vacuna, aparentemente este lote de donación, aparentemente es la Universidad Cayetano Heredia. Ahí se determinará. Y encabeza el doctor Málaga. Sí. Que encabeza el doctor Málaga, pero ya esto es tarea de la comisión. Yo no soy parte de la investigación, yo quiero dedicarme a las cosas prioritarias, digamos, ¿no es cierto? Entonces ya a partir de hoy la comisión investigará, determinará cómo llegó ese lote, quién decidió que vaya aquí o allá, a tantos ministerios. Eso es parte de lo que hay que investigar, y en el caso de salud más o menos tenemos una idea de quiénes se han vacunado, y como dijo ayer el presidente de la República, con la misma indignación de todos nosotros y de la ciudadanía, quien haya participado en esta vacunación irregular queda fuera. Pero hablamos de algún número, ¿tienen un número? Si ustedes más o menos imaginan quiénes son, ¿se imaginan cuántos son? La primera versión en el Ministerio de Salud podrían ser entre 15 a 20, es la versión de los viceministros, pero eso es parte también de la investigación, no sabemos si es exactamente así, y de otros ministerios tampoco conocemos. Por eso ayer, cuando se descubrió esto, y yo informé obviamente a la doctora Violeta Bermúdez, la primera ministra, y al presidente de la República, la decisión fue, bueno, investiguemos qué otros ministerios. Por eso ayer salió la resolución o la comunicación, digamos, de PCM pidiendo a todos información, y ahí es donde de Cancillería hubo esta información. Y la decisión del presidente, que es la correcta, es quien haya participado en esto queda fuera de la función pública, ¿no? Doctor Ugarte, por supuesto tenemos mucho más preguntas que hacerle, y no solamente en relación a estas circunstancias, sino cómo queda el proceso de vacunación, las relaciones con el laboratorio, en este caso específicamente el laboratorio chino, con el gobierno chino, si van a seguir llegando dentro del calendario las vacunas, y qué impacto puede generar una circunstancia escandalosa como esta. Vamos a una pausa y ya regresamos. Son las 8:18, estamos entrevistando al nuevo ministro de Salud, doctor Óscar Ugarte, que asumió esta cartera el sábado pasado. Doctor Ugarte, algo que ya sugirió Mónica. Naturalmente nos ha dicho usted que ha nombrado una comisión presidida por una personalidad indiscutible como el exministro Carbone para que haga una investigación en 10 días sobre esto. Usted tiene que ocuparse, nos ha dicho, de otras cosas que son prioritarias. Así y es. entre ellas mantener las buenas relaciones con los laboratorios que pueden sentir que este Estado que ha comprado vacunas, como es el caso de las de Sinopharm, tiene estos comportamientos bastante discutibles. ¿Qué se ha hecho para que la credibilidad de nuestro país en las negociaciones no se vea afectada por la doble salida de la ministra de Salud y de la ministra de Relaciones Exteriores? Bueno, esa es una preocupación principal de mi parte, y lo que vamos a hacer es darle las mayores seguridades a todas las empresas y gobiernos. No nos olvidemos que la relación con Sinopharm es una relación con el gobierno chino, porque es una empresa pública, no es una empresa privada. Y yo creo que eso va a quedar garantizado. Ya está en curso una nueva suscripción para un nuevo lote de Sinopharm. En el caso de Sinopharm hay, digamos, un acuerdo en principio de 38 millones, pero cada lote requiere una firma particular, un acuerdo específico. O sea, es como un contrato en cada lote. Sí, pero dentro de un contrato marco. Exacto, que es el compromiso de en tal fecha te envío tanto y yo lo recepciono. ¿Y ¿no cuál cierto? es ese calendario? Bueno, lo que está por firmarse en los próximos días es para un nuevo lote ya de 2 millones, o sea, el doble, en marzo. Que llegarían en marzo. Así es, y eso es fundamental porque eso nos amplía la capacidad
de vacunación. Con eso se garantiza toda la primera prioridad y se puede ir empezando con la segunda prioridad. Y este millón que ya llegó, es decir, se retoma la vacunación esta semana también, ¿hasta dónde llega y a quiénes llega? Bueno, con el millón se cubre totalmente el personal de salud. Entonces esos desajustes que han habido la semana pasada ha sido básicamente porque se modificó el cálculo a los primeros 300.000, entonces ya ahí hubo faltantes en algunos lados, pero con este millón ya eso está resuelto, ¿no? Entonces el primer, digamos, la primera... ¿Pero está resuelto con la justa? ¿Está resuelto con no, hay un algún margen, excedente? Hay un margen, sí. Y mi preocupación principal es el personal de las mesas electorales, porque es el único contingente que tiene plazo fijo. Todos los demás, incluso el personal de salud, que es tan importante, puede ser una semana más, una semana menos. Pero en el caso del personal de las mesas electorales, tiene plazo fijo. Las elecciones son el 11, tienen que haber estado vacunados, esa es su segunda dosis 2 semanas antes. Esto nos pone en la 4ª semana de marzo, y para eso la primera vacunación, la primera dosis tiene que ser la primera semana de marzo, o sea, ya mismo, ¿no es cierto? Para mí esa es una principal preocupación, yo ya lo he planteado, vamos a garantizar que haya eso, pero aparte de esos 2 millones de dosis que estarían llegando, la fecha a fijar en el mes de marzo, tenemos también por el lado de COVAX Facility, que están llegando vacunas de Pfizer, 117.000, y directamente de la negociación con Pfizer va a llegar aproximadamente 800.000 más durante marzo. Entonces tenemos, dentro de lo previsible, la cantidad suficiente para culminar con toda la primera prioridad y empezar con la segunda prioridad, que ahí están los adultos mayores como el contingente más importante, ¿no? Ministro, tengo una duda. Usted ha manifestado que dialogó con el doctor Cabezas, el jefe del Instituto Nacional de Salud, y efectivamente que la institución no ha tenido nada que ver, como menciona. Pero ¿no le parece preocupante que no se haya percatado de, o sea, se le haya escapado, como se dice, a su detección al radar, las dosis extra, 3.200 si no me equivoco? Yo sé que hay un comité que vela por el funcionamiento correcto, ¿no?, del ensayo, pero es un tema serio, ¿no le parece que no se haya percatado de ese detalle? Y en segundo lugar, ¿Digemit sabía del ingreso de este lote extra? No lo sé, eso es parte de la investigación, ¿no? Por eso yo estoy encargando a la comisión que preside el doctor Fernando Carbone, para yo desentenderme de ese tema, ¿no? No quiero estar en el día a día es esto otro, es tener las vacunas, es fortalecer el primer nivel de atención, es resolver la... Es el oxígeno, del oxígeno. Es una desesperación. Así es, entonces ese va a ser mi principal atención, esa va a ser la atención. Y el ministerio tiene que seguir caminando. Hoy mismo se va a designar a los viceministros en reemplazo de los viceministros salientes. ¿Ya lo tiene? ¿Quiénes son? Bueno, es el doctor Percy Minaya para el viceministerio de Salud Pública. Él ya ha sido viceministro de Salud Pública en años anteriores, tiene una enorme experiencia, es epidemiólogo, ha sido director de la Oficina General de Epidemiología en años anteriores, es una persona muy capaz, con conocimiento, que ayer conversando con él me aceptó, dijo, estaba en otros trabajos, pero los deja todos por venir, y el doctor Bernardo Hostos, que es un médico también con mucha experiencia, para asumir el viceministerio de prestaciones, que es el que va a tener que comprarse el pleito, esto del primer nivel, la organización de los servicios, que tenemos que reactivar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, como se dice, estamos subiendo a la carrera al vehículo, que sin que pare, pero el vehículo tiene que continuar. Entonces, yo voy a hacer el mínimo cambio posible en otras direcciones para que todo no se altere, sino que al contrario podemos garantizar que las cosas siguen caminando con los ajustes obviamente que hay que hacer, ¿no?
Doctor Ugarte, otro pleito que indudablemente hay que comprarse es el del oxígeno. Así es. Usted sabrá muy bien que hay varias iniciativas que se han ido formulando en torno a ella. Entre estas iniciativas figura la de crear un organismo regulador para evitar que la producción del oxígeno medicinal se halle en manos de un oligopolio. ¿Qué propuestas va a plantear usted respecto de este gravísimo aspecto de nuestra crisis sanitaria? Bueno, ya hay una normatividad, ¿no es cierto? En mayo del año pasado salió un decreto de urgencia que en primer lugar hacía algo que era muy necesario, señalar que el oxígeno medicinal es un bien público y es un artículo de primerísima necesidad en la salud pública del país. Además le toca a usted también aplicar esa rectificación que usted mismo, digamos, fue parte de su responsabilidad en la época del gobierno de García, ¿no? Y que vuelvo a precisar, en aquella oportunidad se decidió a través de una resolución ministerial la recomendación de una comisión especial que evaluó el petitorio nacional, que aprobó 600 productos, dentro de ellos lo del oxígeno, y esto se ha mantenido en los siguientes años. Ya se rectificó, o sea, ya salió una resolución que amplía al oxígeno de 93, me parece muy bien. Entonces, eso está, digamos, normativamente resuelto. El problema es implementar estos mecanismos de regulación y, como bien se sabe, este es un tema muy sensible, ¿no es cierto? Cuando el Estado entra a regular, hay mucha sensibilidad que se mueve, pero ahora, es absolutamente hay 10 plantas que dicen necesario. que están a la espera y por razones burocráticas no han podido salir, ¿no? Eso o sea, es ahí hay un parte. problema también de gestión, ¿no? A ver, yo creo que en algún momento se bajó la guardia, porque todo esto estaba planificado desde el año pasado, y digamos en el segundo semestre del año pasado, estos temas que debieron haber tenido mucha celeridad, yo creo, sobre el supuesto de que no iba a haber una segunda ola, no se aceleraron, y creo que ese ha sido el error, pero hay toda la voluntad, no solo desde el lado público, y el presidente Sagasti lo ha dicho claramente que esta es primerísima prioridad, sino estamos recibiendo también el apoyo del sector privado como donación, y todas las instituciones, ¿no? Las iglesias están comprometidas en esta iniciativa. Estamos hablando de un déficit de 500 toneladas, entonces al decir eso todos los días, me imagino que todo lo que se pueda echar mano no va a ser suficiente. Sí, yo creo, se está sumando todos los mecanismos, importación de un lado, plantas que produzcan oxígeno de otro lado, el uso más racional del oxígeno, por ejemplo, esto de las cándulas binasales de alto flujo, ese es un mecanismo que es muy útil, que se puede usar en los hospitales en general sin necesidad de llegar a UCI, ¿no? Entonces, le pedimos unos minutitos más, doctor no? Ugarte, porque es importante que nos precise varias cosas, pero tenemos que ir a la pausa, a los titulares y regresamos a Ampliación de Noticias. Hoy 34 de la mañana, ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes conversando con el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Ministro, ya que efectivamente en estos momentos el oxígeno es necesidad fundamental para el tratamiento de personas con COVID-19, un elemento que falta en nuestro país, ¿cómo y cuándo se va a concretar la ayuda que ha ofrecido Chile de oxígeno? El ministro de Salud en Chile explicó que se van a enviar 40 toneladas de oxígeno a nuestro país, pero ¿esto cuándo se va a concretar? Esto quisiera que nos confirme, porque sabemos también de una serie de dificultades que podría acarrear esta situación en cuanto al traslado del oxígeno, pero ¿qué nos puede confirmar, por favor? Bueno, la información que ya se tiene, con cargo a mayores precisiones, es uno de los temas que hoy día mismo yo voy a revisar, es efectivamente este apoyo que hay que agradecer, por supuesto, al hermano país de Chile, pero ellos se comprometen a transportar el oxígeno hasta Antofagasta. Y de ahí para acá es responsabilidad nuestra. Entonces, la única logística factible para eso es vía terrestre. Por lo tanto, necesitamos tener... ¿La cadena de frío ahí es el problema o qué? No, son los tanques, estos camiones tanque, así como se distribuye la gasolina en los grifos, esos
tienen que ir hasta allá, llenarse de oxígeno y traerlo, ¿no es cierto? Esa es la logística que hay que armar, pero como ese es un apoyo no solo por una vez, sino va a ser, al parecer, semanal, entonces hay una logística continua que hay que determinar, pero esa es, digamos, las dificultades en las importaciones para el oxígeno, que no es algo que se puede embalar y lo metes en un avión y se trae. De los países vecinos es vía terrestre, pero si quisiéramos traer, por decir, de México o de Brasil, necesitamos barco, no hay otra forma. Y barco ya son otros tiempos, ¿no es cierto? Entonces la importación más inmediata y efectiva es de los países vecinos. Chile en buena hora nos apoya de esta manera, pero lo otro es producción nacional. ¿Y eso iría para las redes de oxígenos de hospitales? Sí, y ahí hay que definir porque, digamos, lo más lógico sería que eso abastezca el sur, sí, ¿no es cierto? Que nos resuelva el problema del sur. Además, hay que transportar hasta el sur del Perú, no hasta Lima. Pero eso es parte de lo que hay que precisar, porque hay que garantizar no solo Lima, sino todas las otras regiones, en el norte, en la selva, etcétera. Y por eso necesitamos todas las otras fuentes, como por ejemplo, empezando por las plantas que ya existen, algunas de las cuales no están funcionando. Entonces, eso hay que resolver de inmediato. Plantas que se montaron en la primera ola, por alguna razón no están funcionando ahorita y eso hay que resolverlo. Pero además hay el ofrecimiento de producción. La empresa privada tiene que entrar a tallar ahí así también, es, ¿no? O sea, ese es le tienen como, además, temor, y se ha demostrado que cuando entran y entra en conjunto, funcionaría la cosa mucho mejor. Ya hemos recibido en estos días ofrecimientos de sectores empresariales que no habían estado participando y que podrían resolver en buena parte esa demanda de oxígeno, y entonces vamos a darle toda esa prioridad, pero también la academia, tanto la UNI como la Católica vienen ya produciendo plantas, si bien no muy grandes, pero necesitamos de todos los tamaños, digamos. Ya durante la primera ola se hizo un estudio de que se podía utilizar plantas de 10 metros cúbicos por hora, hasta 30, 40, hasta 100, si se necesita, dependiendo de la magnitud del número de camas. Sí. ¿Y ha recibido ofrecimiento del gobierno peruano de apoyo en el tema del oxígeno de otros países, además de Chile? No que yo sepa. En la primera ola, de los otros dos sitios donde se pudo importar fue Bolivia y Ecuador. Eso es parte de lo que hay que explorar, pero porque también ellos están padeciendo también su segunda ola, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la capacidad, pero todas las puertas abiertas, ¿no? En el caso del oxígeno, el oxígeno es vida, ¿no? Como bien se dice, y mucha gente se puede salvar si resolvemos rápidamente este déficit que ya lo anunció la doctora Pilar Massetti, de 110 Ministro toneladas. Ugarte, sí. Usted ha hecho referencia a la contribución del sector privado y de la academia y mencionó las plantas creadas por la Universidad Católica junto a las de la UNI. Creo que se compraron de la UNI, no de la Católica. Y algunos productos de la Católica, ventiladores, creo que se hallan en los depósitos de su ministerio sin ser utilizados. Pero esto se ubica en un contexto más grande, que es el de las relaciones del Estado con el sector privado, al que ha hecho usted referencia, así como el presidente de la República, que dijo que había solicitado a la empresa minera Southern que coordinara con Linde, que es uno de los grandes del sector, que es el más grande del mundo, para que adapten el oxígeno industrial que producen las empresas mineras para uso medicinal. ¿Cuán avanzado hay este proyecto entre Southern y Linde? Bueno, yo me voy a enterar con más detalle seguramente hoy día, ¿no? Pero sí, hay ese ofrecimiento por el lado de Southern y el problema es un problema logístico, ¿no es cierto? Porque Southern lo que tiene es oxígeno industrial. Entonces hay que pasarlo a oxígeno medicinal y de ahí hay que tener toda la logística de transporte. Ahora, las empresas Praxair y Air Products pueden producir más, o sea, hay un tema ahí que también genera
una observación, ¿no? O sea, porque estas son las empresas que deben proveer, pero en una situación como esta, ¿podrían producir más? ¿Se les podría exigir eso? Ellas anunciaron que ya no podían. Y no es la primera vez, en la primera ola fue igual. Llegó un momento en que la demanda rebasó largamente esa producción del mercado y ahí es donde se entra a tallar, porque miren, lo que está sucediendo es una cosa, digamos, desde el punto de vista de la economía interesante, porque es una intervención del Estado en el mercado, clarísima. Cuando uno adquiere plantas, lo que está haciendo es, el Estado se convierte en productor, ¿no es cierto? Claro, pero es un estado de emergencia. De emergencia, ¿no? pero además avalado por todos. La Iglesia le ha donado al Estado para que intervenga, el sector privado le ha donado al Estado para que intervenga, ¿no es cierto? Pero todo eso necesita una regulación adecuada, con un rol importante de regulación que le corresponde al Estado, pero con toda la disposición para utilizar lo que decía Fernando. Yo he conversado, por ejemplo, con el ingeniero Jiménez de la Universidad Católica y están en condiciones de producir más plantas. Es cierto que ellos producen plantas medianas, pero digamos. lo que pasa es que lo que dicen algunos es que tenemos un sistema obsoleto a través de los balones, que eso ya no se utiliza en otros lugares del mundo. Entonces, por eso somos un país, dentro incluso de la misma región, que tenemos este problema mayor a diferencia de los otros, ¿no? Sí, porque ahí el problema está en los hospitales. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que sucede en hospitales grandes como el Rebagliati, el Almenara, ahora el Loaiza, y anuncio que mañana vamos a inaugurar una planta en el Loaiza que va a resolver la escasez ahí. Lo que tienen es lo que se llama isotanques, unos enormes tanques que están fuera del hospital, y de ahí hay una conexión directa hasta las camas, ¿no es cierto? Ahí no se necesitan los tanques individuales. Claro. El problema es ya en la atención más menuda, y sobre todo en el uso domiciliario del oxígeno. Ahí no hay otra forma más que los tanques, ¿no es cierto? Pero la idea que está planteada porque no está funcionando el primer nivel de atención también, pues ahí es, o sea, estamos todos enredados, es un nudo. Exactamente, por eso una de mis principales preocupaciones es fortalecer el primer nivel de atención, y eso va desde personal que permita hacer un diagnóstico rápido con pruebas moleculares y antigénicas, identificar a las personas y aislarlas, no devolverlos a sus casas, sino estos centros de atención temporal que se instalaron también en la primera ola. Eso es fundamental para aislar a las personas y hacer el cerco epidemiológico, pero además proveerles de oxígeno. Entonces, en el primer nivel podemos resolver mucho. Y eso es lo ahí que vamos tiene a hacer. varias prioridades, ministro. La cosa no la tiene fácil, tiene solamente 5 meses y está en un contexto bien complicado para el país. Le agradecemos muchísimo su presencia, muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, y verlo Mónica. repuesto también es muy importante para todos, porque usted también estaba adentro, ha sido paciente y sabe perfectamente cómo se enfrenta una circunstancia. Y la importancia del oxígeno. Y la importancia de respirar. Respirar. Muchas gracias, Mónica, Fernando y Carlos. Gracias, ministro. Buenos días, ministro. Vamos a una pausa ahora sí y regresamos con mucho más, por supuesto.